Muy bien, bienvenidos a todos a nuestro evento de hoy sobre soportes y resistencias. Es un tema bastante básico, ¿no es cierto? Es prácticamente lo primero que aprendemos en el análisis técnico, pero es algo muy importante que debemos tener en cuenta y que vamos a seguir usando en el transcurso de nuestra vida o de nuestra carrera como operadores del mercado. Eh, los soportes y resistencias son importantes porque es precisamente en esos niveles donde se toman las decisiones de entrada o de salida. Si nosotros nos ponemos a analizarlo bien, si ponemos a analizar bien lo que son los soportes y las resistencias, vemos que en realidad todos los que son los patrones de gráficos se basan en rompimientos de soportes o resistencias o líneas de tendencia que también vienen siendo niveles de soporte o resistencia. Como les digo, es algo básico, pero es algo que se va a quedar con nosotros durante toda nuestra carrera como operadores de los mercados financieros. Bueno, primero que todo, ¿qué es un soporte? Vamos a empezar por lo básico. No sé ustedes qué tanta experiencia tengan en los mercados financieros. Ah, así que vamos a empezar con lo básico. De todas maneras, ¿qué es un soporte? Un soporte es prácticamente un nivel que actúa como un suelo, ¿no? Como un piso o un suelo, donde el precio llega y rebota hacia arriba. Rebota hacia arriba porque precisamente es un nivel que soporta o apoya el precio, ¿no es cierto? Y es de ahí donde el precio rebota hacia arriba. En esta diapositiva estamos viendo un ejemplo sencillo de lo que es un soporte en el euro frente al dólar, gráfico de 4 horas. Vemos que el precio ha venido y ha rebotado varias veces desde esta zona, ¿no? Desde este nivel. Debido a que el precio ya ha rebotado varias veces desde ese nivel, esto se convierte en un soporte. Ese soporte está aproximadamente alrededor del 1.3560, pero no tiene que ser exactamente en un nivel, puede ser una zona de soporte. O sea, entre este nivel y este mínimo que hizo el precio aquí en esta sombra y estos mínimos que hizo acá, toda esta zona la podemos considerar una zona de soporte. Así que el soporte no tiene que ser necesariamente un nivel exacto, ni tampoco un solo nivel, puede ser una zona, porque de todas maneras los rebotes no se dan exactamente desde el mismo nivel. A veces se dan exactamente en el mismo nivel, es algo que tal vez ustedes ya lo han visto, pero a veces el precio sobrepasa ese nivel por algunos puntos, algunos pips. A veces le quedan faltando algunos pips para tocar ese nivel, como por ejemplo aquí. Vemos que esta sombrita le faltó algunos pips para tocar ese nivel y rebotar hacia arriba, pero de todas maneras toda esta zona vemos que actuó como una zona de soporte en este ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es una resistencia. Una resistencia es todo lo contrario. Una resistencia es un techo donde el precio viene subiendo y al llegar a ese nivel o a ese techo rebota hacia abajo. Se le dice resistencia porque el precio se resiste a seguir subiendo y es por eso que se le llama resistencia. Es un nivel donde el precio llega, se resiste a seguir subiendo y cae, ¿no? Rebota hacia abajo. Aquí vemos un ejemplo de resistencia alrededor del 1.3845 en este gráfico. Recuerden que los soportes o resistencias se pueden dar en cualquier temporalidad. Puede ser gráfico de una hora, diario, semanal, eh, un minuto, 5 minutos, lo que sea. Al igual que los soportes, las resistencias se pueden dar en un solo nivel o se pueden dar en una zona que actúe como resistencia. Aquí vemos que el precio sobrepasó ese nivel, ¿no es cierto? Ahí vemos una sombrita que alcanza a perforar esa resistencia hacia arriba, pero vemos que aunque ustedes vean estos se le llaman falsos rompimientos, aunque ustedes vean estos falsos rompimientos, recuerden que eso no quiere decir que el nivel de soporte o resistencia ha sido roto.
esto es un falso rompimiento, el precio regresa rápidamente a la baja, ¿no es cierto? De hecho, esto parece una formación de estrella fugaz, que es una formación de vela japonesa de cambio bajista y se da precisamente en una resistencia importante porque ya el precio acá en el pasado había rebotado desde esa zona hacia abajo, lo cual hace que ese nivel se convierta en una buena área de resistencia. Muy bien, eso es una resistencia, ya vimos lo que es un soporte. Ahora vamos a ver algo también bastante importante. A ver, yo borro esto. ¿Qué es cuando una resistencia se convierte en soporte o un soporte en resistencia? Eso es importante entenderlo porque cuando hablamos de soportes y resistencias, recuerden que pueden cambiar de función. Así que si identificamos una zona de soporte, recuerden que esa zona se puede convertir en resistencia o viceversa, ¿no? Vemos claramente en este ejemplo cómo acá atrás el precio viene aquí a este nivel y rebota hacia arriba. Aquí se produce un falso rompimiento, rebota hacia arriba, aquí también rebota hacia arriba. En esta vela, antes del rompimiento, también se frena el impulso bajista en esa zona, pero finalmente lo rompe. Si ven cómo rompe ese nivel, el precio cae, después retrocede otra vez a esa misma zona y este nivel que acá atrás estuvo actuando como soporte, acá se convierte en resistencia. Hay una razón psicológica para eso, por qué los niveles cambian de función de soporte y resistencia. O sea, esto no se da simplemente al azar. Esto se da porque cuando un nivel llega a actuar o se confirma como un soporte fuerte o resistencia fuerte, vamos a escoger este caso. En este caso es un soporte fuerte. Acá atrás vimos que fue un soporte bastante fuerte, ¿no es cierto? Toda esta zona. Cuando ese nivel se convierte en un soporte fuerte, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede que hace que el nivel se convierta en un soporte? Lo que hace que el nivel se convierta en soporte es que los compradores entran al mercado cuando ven que el precio cae a esa zona, ¿no es cierto? Cuando el precio llega ahí, el rebote alcista se da obviamente porque entraron los compradores al mercado, ¿no es cierto? Entonces ahí entran todas esas órdenes de compra esperando que el precio rebote hacia arriba. Si estas son órdenes de compra las que hicieron rebotar al precio de aquí hacia arriba, esas órdenes de compra tienen un stop, ¿no es cierto? Y ese stop, obviamente, lo ubican por debajo de ese nivel, ¿no es cierto? Cuando el precio viene y finalmente lo rompe porque de hecho los soportes y las resistencias fueron hechas para ser rotos, el mercado no se va a quedar indefinidamente rebotando del mismo nivel, en algún momento lo va a tener que romper, ¿no es cierto? Lo rompe, cuando lo rompe, esas órdenes de compra entran en negativo, ¿no es cierto? Porque a todo el que entró y compró en ese nivel, cuando el precio se cae, esas órdenes entran en negativo, ¿no? Digamos que los operadores alcanzaron a poner sus stop loss o los stop losses por debajo de este mínimo y el mercado no alcanzó a sacarlos, ¿no? El mercado no alcanzó a disparar esas órdenes de stop loss y el precio regresa hacia arriba. Cuando el precio empieza a retroceder otra vez y se dirige otra vez hacia esa zona, hacia esta misma zona donde abrieron todas esas órdenes de compra, esas órdenes que estaban en negativo empiezan a otra vez a recuperarse y llegan otra vez al punto de equilibrio, ¿no? Llegan al punto de entrada y esas órdenes que están en negativo vuelven otra vez a cero, ¿no? O al punto de equilibrio. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que todas estas personas que compraron acá, que se dieron la pela o que tuvieron que aguantarse este retroceso, ¿no es cierto? Y que sufrieron durante ese retroceso, esas personas aquí ya están, digamos que ya están cansadas, ¿no? De aguantar esa posición y lo que quieren es cerrarla así sea en cero, así sea que uno salga sin perder nada,
pero por lo menos cerré la posición en cero. Entonces lo que sucede ahí es que se cierran esas posiciones de compra que se abrieron acá atrás. ¿Y qué se hace para cerrar una posición de compra? Lo que se hace es vender, ¿no es cierto? Entonces lo que pasa aquí es que aquí venden, cierran esas posiciones de compra y el mercado rebota hacia abajo. Aparte de eso, los demás analistas que estamos viendo el mercado o que estamos por fuera del mercado y estamos viendo lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Ese es el trabajo de nosotros como analistas de los mercados. Estamos viendo lo que está sucediendo y estamos interpretando todo esto. Las gráficas nos hablan, si las sabemos interpretar, las gráficas nos hablan. Vemos la psicología del mercado sobre los movimientos del precio, ¿no es cierto? Claro que para eso, obviamente, se necesita de la práctica, ¿no? Y estar viendo los gráficos todos los días y tratar de identificar o interpretar lo que está sucediendo. Entonces, los que estamos por fuera del mercado y vemos que el precio rebota de ahí, vemos, bueno, sí, en realidad ese nivel cambió de función de soporte a resistencia. Entonces, entran también órdenes nuevas de venta y hacen que el precio rebote hacia abajo. Entonces, esa es la razón psicológica por la que un soporte se convierte en resistencia o al revés. También sucede lo mismo con las resistencias, ¿no es cierto? En sentido contrario, cuando una resistencia se convierte en soporte. Muy bien. Y fíjense que es precisamente lo que les dije al principio, alrededor de esos niveles de soporte o resistencia, donde se abren las órdenes tanto de compra o de venta o órdenes de apertura u órdenes de cierre, ¿no? Bueno, muy bien. Recuerden que si tienen alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer en el panel de preguntas, en la ventana de preguntas. Con toda confianza, aquí estamos para resolver cualquier duda que puedan tener. Bueno, líneas de tendencia. Esto hay que tocarlo, vamos a tocarlo brevemente, pero hay que tocar este tema, porque las líneas de tendencia también actúan como soporte o resistencia. La diferencia es que tienen una inclinación, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero en este ejemplo vemos de varias líneas de tendencia alcistas y vemos obviamente cómo el precio viene y prueba o visita varias veces esa línea de tendencia, ¿no es cierto? Para rebotar y continuar subiendo. En esas visitas es donde aprovechamos, ¿no es cierto?, para abrir nuestras posiciones, ya sea de compra o de venta, en el caso de que las tendencias sean bajistas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que las líneas de tendencia también son en realidad niveles de soporte o resistencia, pero tienen una pequeña inclinación. Y aquí tenemos otros ejemplos de tendencias bajistas que también actúan como niveles de resistencia en este caso, ¿no es cierto? Actúa como un nivel de resistencia. Muy bien, vamos a ver las herramientas que nos pueden ayudar a determinar soportes o resistencia. Lo podemos hacer a ojo simplemente mirando los picos y los valles, o sea, los niveles, los máximos y los mínimos que el precio ha hecho sobre el gráfico. Y trazamos esas líneas horizontales que nos identifican los soportes o resistencias. Los niveles de números enteros, los niveles donde terminan en 0, ¿no? Esos números enteros también son importantes como niveles de soporte o resistencia, hay que tenerlos en cuenta. Es lo que le llaman niveles psicológicos, por lo que a nosotros los humanos nos gustan los números redondos o los números enteros, ¿no es cierto? Y es por eso que la mayoría de los operadores de los mercados financieros, los traders, buscan mucho o prefieren estos niveles de números enteros para abrir sus posiciones o cerrar sus posiciones. Las medias móviles también nos pueden ayudar para determinar niveles de soporte o resistencia. Actúan bastante bien como niveles de soporte o resistencia, ya sea la media móvil simple o la media móvil exponencial.
especialmente las medias móviles de periodos más altos o las medias móviles lentas, que son, por ejemplo, la de 200 periodos o la de 100 periodos, ¿no? Hay algunas personas que usan la media móvil de 365 periodos o de 300 periodos. Bueno, eso ya depende del gusto de cada cual. Pero la más popular, la media móvil que más, digamos que la que más se usa y la que mejor confianza o la que más confianza le podemos tener es la media móvil de 200 periodos, ya sea la media móvil exponencial de 200 periodos o la media móvil simple de 200 periodos. Los puntos pivotes también se pueden usar como niveles de soporte o resistencia. La cosa es que los puntos pivotes pues normalmente se calculan a diario, así que solo sirven para la sesión o para la jornada diaria de negociación. Los retrocesos Fibonacci también se pueden usar como niveles de soporte o resistencia. Muy bien, vamos a pasar a la... Voy a mostrarles la plataforma. Bueno, aquí tenemos la plataforma de operaciones. El euro frente al dólar gráfico diario. Muy bien, entonces, ¿cómo identificamos los niveles de soporte o resistencia? Simplemente fíjense en acá arriba, ¿no? Este es un buen nivel de resistencia. Ya el precio rebotó 2 veces desde ese nivel, desde esa zona. Acá tenemos un número entero del 1.1900. Vamos a poner otra línea acá. Miren que aquí hizo un mínimo en medio de esos dos picos. Pareciera una formación de doble techo. El precio durante la sesión de hoy rompe por debajo de ese mínimo. ¿Será esto un rompimiento real de ese soporte? No lo sabemos. Hasta que el precio no cierre, digamos que cierre otra vela o dos velas más por debajo de ese nivel para que nos confirme el rompimiento de ese nivel. De lo contrario, se podría dar un falso rompimiento y el precio podría regresar hacia arriba. Este gráfico es en vivo. Esta plataforma es en vivo en este momento, o sea que se está moviendo, por lo que ya empezó la sesión asiática a esta hora. Y normalmente cuando empieza la sesión asiática, el mercado tiende a moverse un poco. A veces la sesión asiática pueda que sea muy lenta, pero al inicio de la sesión tiende a moverse. Y otra cosa curiosa es que tiende a seguir la dirección en la que cerraron los mercados en Estados Unidos. Después de Estados Unidos abre Asia, después de Asia vuelve y abre Europa y así, ¿no? Y Asia tiende a seguir, si en Estados Unidos cerró a la baja, Asia tiende a seguir esa dirección a la baja. Ya después cuando abre Europa, la apertura europea tiende a seguir el cierre de la sesión asiática, pero ya ahí ya las cosas pueden cambiar dependiendo de los eventos económicos, de los indicadores económicos y las noticias fundamentales que tengamos para ese día. Pero normalmente el inicio de la sesión europea tiende a seguir con el cierre de la sesión asiática. Ya en el transcurso de la sesión, el precio puede cambiar. Bueno, así que todavía aquí no podemos decidir o decir de que el euro frente al dólar ha roto por debajo de ese nivel del 1.2204. Podríamos redondearlo al 1.2200. Recuerden que los números enteros actúan bastante bien como zonas de soporte o resistencia. Aquí podemos aquí podemos ver un ejemplo de cómo el precio cuando llegó inicialmente a ese 1.2200 intenta frenar su impulso alcista. Sin embargo, aquí lo rompe, retrocede a ese nivel y ese nivel, aunque no lo podemos apreciar muy bien, podemos ver de que cambia de resistencia a soporte, ¿no? Acá vuelve y actúa como soporte y aquí está intentando romper ese nivel hacia abajo.
En realidad el euro frente al dólar, si lo vemos bien, últimamente ha estado encajonado en medio de esta zona, de estos picos que hizo acá. Más o menos el 1.2500 creo que, ¿no es cierto? Y el 1.2200 para redondearlo, ¿no? Podemos decir que ha estado oscilando entre el 1.22 y el 1.25. El rango es relativamente amplio para una paridad como el euro frente al dólar. Es un rango de 300 pips, ¿no es cierto? Más o menos. Pero sigue siendo, no importa qué tan grande sea el rango, sigue siendo una consolidación. Muy bien. Acá abajo, alrededor del 1.1900, vemos, miren que aquí podríamos decir de que el 1.19 actuó como resistencia. Sí, podríamos decir que esta zona actuó como resistencia, a pesar de que aquí se ven unos rompimientos por encima de ese nivel. Acá detiene bastante bien al precio. Aquí lo detuvo, en esta vela lo rompe y retrocede a esa zona. Miren que en el retroceso no llegó exactamente al 1.1900, pero llegó muy cerca de ese nivel y aquí el precio vuelve y gana impulso hacia arriba. Así que fíjense otra vez en esos niveles de números enteros, porque son bastante importantes. Zonas donde podemos o donde hay mejores probabilidades para abrir nuestras órdenes, ya sea de compra o de venta. ¿Cuál es la pregunta en realidad del millón sobre esto de soportes y resistencias? La pregunta es si el precio cuando llega a un soporte o una resistencia va a rebotar o va a romper de ahí, ¿no es cierto? Esa es la pregunta del millón. Y para determinar si va a rebotar o va a romper de ahí, podemos usar diferentes, digamos que tácticas. Las veces que el precio haya llegado a un soporte o una resistencia también nos puede ayudar a determinar si el precio va a rebotar o va a romper ese nivel de soporte o resistencia. Entre más veces el precio venga y visite un nivel de soporte o resistencia, entre más veces lo toque, lo toque y lo toque, más van aumentando las probabilidades de que lo rompa. Es como si estuviera martillando esa misma zona, martille, 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 hasta que va a llegar el momento en que lo va a romper, ¿no es cierto? Entonces, entre más veces el precio esté tocando ese nivel, van aumentando las probabilidades de que lo rompa, especialmente si las visitas se van haciendo más frecuentes. A lo que me refiero es que, por ejemplo, digamos que aquí tenemos un soporte y el precio viene y visita ese soporte una vez, viene y lo visita dos veces, viene y lo visita una tercera vez, pero cada visita, cada vez que viene y visita, las visitas se van haciendo más frecuentes, o sea, más cortas. Cuando ustedes ven eso, que las visitas se van haciendo más seguidas, o sea, ya no están tan separadas como decir esta de esta o esta visita de esta otra, sino que empiezan a hacerse más frecuentes. Entonces eso también es una indicación de que posiblemente ese soporte se esté debilitando y se esté aproximando un posible rompimiento de ese soporte hacia abajo. Otro factor que hay que tener en cuenta es en el caso de los soportes, nos fijamos en los máximos de las velas. No importa si recuerden que este análisis se aplica a todas las temporalidades, no importa si es 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, diario, semanal, lo que sea. Y también se aplica a todos los instrumentos. En este caso tenemos la libra frente al dólar, pero esto se aplica a todo tipo de instrumento financiero. Bueno, estamos hablando de los máximos de las velas, no importa si es una vela diaria, de 5 minutos, de 1 hora, lo que sea. Si los máximos de las velas vienen siendo más bajitos que los anteriores, ¿no? Más bajos que los anteriores, pero el precio se queda en el mismo soporte, entonces eso es indicación de que la presión se está acumulando hacia abajo. Hay un patrón de gráfico que se llama el triángulo descendente. No sé si ustedes lo conocen.
es cuando el precio hace, escojamos acá, empieza a ser máximos más bajos, ¿no es cierto?, en una zona de soporte y forma un triángulo, que es un triángulo descendente. Fíjense que esos, como les dije al principio, esos patrones de gráficos, los triángulos, las banderas, los banderines, el hombro, cabeza y hombro, bueno, todos esos patrones se basan en soportes o resistencias. El hecho de que los máximos de las velas vengan siendo más bajos que los anteriores, eso nos indica de que cada vez que el precio viene y toca ese soporte y rebota hacia arriba, los vendedores vuelven y entran al mercado y empujan el precio otra vez hacia abajo. Cuando esos picos se van haciendo más pequeños que los anteriores, eso quiere decir que cada vez que el precio rebota hacia arriba, se van agotando esos compradores, porque cuando el precio, recuerden que cuando el precio rebota hacia arriba es porque entran los compradores, ¿no es cierto? Pero cada vez están entrando menos y menos compradores y por eso es que, o sea, los compradores le están creyendo menos, cada vez menos al rebote alcista. Entonces cada vez entran menos compradores, queriendo decir de que posiblemente el precio rompa hacia abajo, ya que la presión se está acumulando en esa dirección. Lo mismo sucede con las resistencias. Cuando un precio llega a un nivel de resistencia importante y los mínimos de las velas empiezan a ser más altos que los anteriores, entonces la presión se va acumulando hacia arriba en esa zona de resistencia. Bueno, muy bien. Aquí pasamos al euro frente al yen, gráfico semanal. Para que ustedes vean, esta gráfica pues, nos da buenos ejemplos de cómo las medias móviles también pueden actuar como zonas de soporte y resistencia. Acá atrás vemos que esta línea azul es la media móvil exponencial de 200 periodos. En este caso, como estamos en la gráfica semanal, de 200 semanas, ¿no es cierto? Miren cómo el precio al llegar exactamente a esa zona, a esa media móvil, se detiene, intenta rebotar hacia abajo. No cambia dirección, pero sí se consolida varias semanas aquí por debajo de esa media móvil. En esta vela la rompe hacia arriba. Pero miren cómo esa media móvil actúa inicialmente como una buena zona de resistencia para esta paridad. La paridad sigue subiendo, ¿no? El euro frente al yen en realidad viene subiendo desde que hizo este mínimo aquí. En el camino ha hecho ciertos retrocesos, pero la tendencia es más que todo alcista a medio o largo plazo, ¿no es cierto? Es más que todo alcista. Cuando llega acá a esta zona, de ahí empieza a retroceder hacia abajo el euro frente al yen, ¿no? El yen empieza a ganarle terreno a las principales divisas prácticamente desde inicios de este año. Empieza a ganarle terreno a las principales divisas, incluyendo el euro. Entonces el euro frente al yen cae. Miren que para hoy vino y tocó exactamente la media móvil exponencial de 55 semanas. La semana todavía no ha terminado, mañana es jueves, pasado mañana es viernes, todavía faltan 2 días de negociación antes de que cierre esa vela semanal. Así que es posible que siga bajando un poquito más. Incluso podría hasta dejar una pequeña sombra por debajo de esa media móvil de 55 días. Pero recuerden que especialmente esta paridad que es muy técnica, para la próxima semana el precio podría rebotar de esta área. No tiene que rebotar exactamente desde esa media móvil. Pueda que, como les digo, pueda que la rompa un poquito por debajo. Pero para la próxima semana es posible que intente rebotar otra vez hacia arriba, ¿no es cierto? En lo técnico, recuerden que esto es un análisis técnico y lo recomendable es que también se mezcle o se combine con el análisis fundamental. Bueno, los veo muy callados. Recuerden que alguna pregunta o comentario lo pueden hacer en la ventana de preguntas.
Ok, entonces es posible que el precio de aquí para la próxima semana rebote hacia arriba, ya que ese nivel, esa media móvil de 55 semanas podría actuar como un buen soporte. De continuar cayendo, porque recuerden que el precio puede hacer cualquier cosa, el análisis técnico no es una manera mágica de determinar o de adivinar hacia dónde va el precio en el futuro, porque en realidad el futuro no se puede predecir. Y para ustedes que apenas están empezando en los mercados financieros, es algo que se tienen que meter en la cabeza. Uno al principio, yo llevo más de, a ver, veo, 12, 13, más de 13 años en los mercados financieros. Y al principio es difícil uno aceptar este concepto, ¿no es cierto? Aceptar eso. Pero uno tiene que aceptarlo para poder avanzar y ser exitoso en los mercados. Uno tiene que aceptar que el futuro es impredecible. El análisis técnico combinado con el análisis fundamental nos puede dar una idea hacia dónde el precio se puede dirigir. El propósito de este análisis es poner las probabilidades a nuestro favor, porque el precio puede hacer tres cosas: subir, bajar, o se puede ir hacia los lados, o sea, se puede consolidar y irse hacia los lados sin mucho movimiento. Pero para determinar en qué dirección va a ir el precio, si va a subir o va a bajar, ¿no? Usamos el análisis técnico con el análisis fundamental para aumentar las probabilidades de que cuando abramos una posición, pues la abramos en la dirección que tenga más posibilidades de funcionar para nosotros. Entonces, el precio, hay una buena probabilidad de que de aquí rebote hacia arriba, pero recuerden que también podría continuar cayendo, ¿no? Porque eso, pues nadie puede decir con seguridad lo que el precio va a ser, porque el futuro es impredecible. El futuro no lo podemos predecir con exactitud. Podemos predecir ciertas cosas hasta cierto punto, ¿no es cierto? Pero no con exactitud. No podemos decir exactamente lo que va a suceder mañana o incluso lo que va a suceder dentro de 5 minutos. Cualquier cosa puede pasar que puede cambiar nuestros planes, y lo que teníamos planeado hacer dentro de los próximos 5 minutos o 15 minutos puede simplemente cambiar. Así que si el precio continúa cayendo, miren que más abajo se encuentra la media móvil exponencial de 200 meses. Esta misma que acá atrás estuvo actuando como resistencia, en caso de que el precio caiga aquí, podría cambiar de función a soporte, ¿no? La media móvil de 55 también suele actuar como soporte resistencia, pero en realidad la que mejor funciona, como les dije hace un rato, la que más confianza nos da es la de 200 periodos, ya sea 200 periodos en semanal, en diario, en 4 horas, en 1 hora, ¿no? Es la que mejor funciona. Aunque en las temporalidades altas, en diarios, semanal, mensual, es donde mejor funciona esa media móvil de 200 periodos. Así que si el precio llega a caer hacia esa media móvil, aquí hay más probabilidades, incluso acá hay más probabilidades de que el precio rebote hacia arriba que en esta visita que el precio está haciendo en este momento en la media móvil exponencial de 55 semanas. Bueno, vamos a mirar. Aparte de las medias móviles, les dije que también los puntos pivotes pueden usarse como niveles de soporte o resistencia. Este es el oro, el gráfico del oro en 30 minutos. Estos pivotes se calculan a diario, así que si los ponemos en el gráfico diario no se van a ver. Del gráfico diario hacia arriba no se ven. En el gráfico de 4 horas se ven muy apretados, como muy, ¿no es cierto? Como están como muy encogidos, ¿no? Pero en 1 hora y en 30 minutos ya los podemos ver mejor, los podemos apreciar mejor. Eh, Niveles de soporte, los puntos pivotes, de hecho, a los puntos pivotes son
del punto pivote del medio, que es la raya azul que vemos aquí. De aquí hacia arriba se les llaman resistencias, ¿no? Precisamente porque pueden actuar como niveles de resistencia si el precio llega a salir hacia arriba. Y por debajo de esa raya azul es el punto pivote del medio, es el punto pivote principal. Por debajo de esa raya tenemos los soportes. S1, que es soporte 1, soporte 2, soporte 3, ¿no es cierto? Soporte 2 y más abajo está el soporte 3. Usamos la misma técnica cuando el precio llegue, digamos, si el precio llega a subir, vamos a mover esta gráfica a ver si de pronto encontramos un mejor ejemplo. Bueno, vamos a quitar esto y vamos a mover esto hacia atrás. Por ejemplo, aquí vemos un retroceso al punto pivote del medio y miren que el precio de ahí rebota hacia el primer soporte, ¿no? Desde el punto pivote principal, rebota hacia abajo hasta el primer soporte. Y miren que ese soporte llegó a actuar bastante bien, ¿no es cierto? Detuvo el precio ahí en esa zona. Usamos la misma táctica. Si el precio ha tocado varias veces el mismo nivel el mismo punto pivote, pues más aumenta las probabilidades de que lo rompa. Dependiendo de cómo llegue el precio al nivel, al soporte o a la resistencia, eso también nos ayuda para determinar si el precio va a rebotar o va a romper ese nivel. Si el precio llega con mucha fuerza y sigue derecho, pues lo más posible es que lo rompa. Si el precio llega a ese nivel e inmediatamente se detiene en seco, pues lo más posible es que rebote de ahí hacia arriba. Aunque hay ocasiones en que vemos que el precio viene con rapidez, con velocidad, rompe el nivel y se devuelve hacia arriba. O sea, deja un falso rompimiento y se devuelve otra vez hacia arriba. Esto, digamos que eso es lo que determina el éxito de nosotros como operadores del mercado. Saber determinar si el precio va a rebotar o va a romper de un nivel de soporte y resistencia. Básicamente eso es todo en el análisis técnico. Si usted aprende a filtrar esas señales, ¿no es cierto? Cuando el precio llega a un soporte o resistencia, si usted aprende a filtrar esas señales, no tiene que pegarle a todas, pero si más del 50% de las veces usted le pega a la dirección correcta, entonces lo único que necesita es tener un buen manejo del capital. Recuerden que el manejo del capital también influye mucho en el éxito en los mercados financieros. Tenemos un buen manejo de capital y aprendiendo a manejar o a identificar bien, a filtrar estas señales que el precio nos da cuando visita un soporte o una resistencia, ya con eso tenemos para ser exitosos en los mercados. Y en realidad no hay que complicarse mucho la vida ni nuestro análisis. Si algunos de ustedes ya llevan tiempo en el mercado, me imagino que han experimentado con diferentes indicadores, estrategias, ¿no es cierto? Sistemas y de todo. Incluso hasta algunos hemos experimentado con robots, ¿no es cierto? Y programas automatizados. En realidad, y se los digo, ya después de tantos años de estar en los mercados financieros, en realidad uno se da cuenta con los años de que no hay que complicar tanto la cosa, no hay que usar indicadores complicados, complejos, exóticos, ¿no es cierto? Que difíciles de entender con un montón de rayas por encima, que a veces nos bloquean en realidad lo que el precio está haciendo, ¿no? No nos dejan ver bien la acción del precio. No hay necesidad de complicarse tanto. Simplemente con niveles de soporte y resistencia, con eso tenemos para ser exitosos en el mercado. De hecho, los operadores de bolsa exitosos usan sistemas muy sencillos, porque, como les digo, uno se da cuenta con
con los años uno se da cuenta que lo importante es mirar el precio, qué es lo que el precio está haciendo o ha hecho, ¿no es cierto? Como les explicaba hace un rato, los máximos de las velas, ¿no? Que los máximos vengan siendo más bajos que los anteriores. Miren que antes de que aquí tenemos el dólar australiano frente al dólar estadounidense gráfico diario. Fíjense que este gráfico lo puse para mostrarles cómo los retrocesos Fibonacci también pueden ser usados como niveles de soporte o resistencia. Pero fíjense que aquí el precio durante la sesión de hoy rompe por debajo de este nivel, el 0.7759. Y miren que no es nada raro porque los máximos de las velas ya venían siendo más bajos que los anteriores. Excepto aquí en este pedacito, que aquí no hubo mucho movimiento en realidad, ¿no es cierto? Esta ya es la vela del jueves, esta fue la del miércoles, esta es martes, lunes, o sea que esto fue domingo, esta vela pequeñita de aquí, por lo que los domingos no hay mucho movimiento. Pero siguiendo de aquí hacia atrás, vemos que los máximos vienen siendo, después de que llegó aquí, los máximos venían siendo más bajos que los anteriores, ¿sí ven? Entonces, si durante una sesión, esta gráfica es diaria, o sea que cada vela es lo que sucede durante el día. Si durante el día el precio no logró venir y romper el máximo del día anterior, ¿no es cierto? Y hacer un máximo más alto, quiere decir de que la presión bajista todavía se mantiene. Hasta que llegó aquí a este nivel y hoy lo rompe a la baja. Bueno, muy bien. Estos son los retrocesos Fibonacci. Los retrocesos Fibonacci tenemos el 50%, el 61.8%, el 76.4% y el 100%. En este caso lo que estamos midiendo es esta caída desde este máximo que hizo aquí hasta este mínimo que hizo aquí, ¿no? Entonces, en esta caída que el precio hizo, después de que vino y tocó este nivel, de aquí rebota hacia arriba. Esto le llamamos un retroceso, ¿no es cierto? Porque empieza a retroceder en la dirección contraria en la que venía. Entonces, por eso es que a esto se le llaman retrocesos Fibonacci. Bueno, Fibonacci es por el nombre de un matemático italiano que fue el que, digamos que el que descubrió lo que llaman la secuencia Fibonacci y el que introdujo los números árabes que usamos hoy en día a Europa. Bueno, el precio rebota hacia arriba. De los retrocesos Fibonacci, estos son los más importantes, los que tengo aquí trazados. Hay otros, está el 60, el 38,1, el 23,6 creo. Hay otros más abajo, pero honestamente en lo personal me parecen irrelevantes esos niveles. Son muy cortos, tal vez el del 23% nos ayuda a determinar si el instrumento ha cambiado de tendencia o no. Tal vez para eso nos sirva ese nivel. Pero me enfoco más en estos, especialmente en lo que es el 61.8 y el 76.4, que son los que más probabilidades tienen de actuar como soporte o resistencia. El precio aquí rebota hacia arriba y fíjense que al llegar a la zona del 61.8, de ahí rebota hacia abajo. Eso no es casualidad. Si el precio rebotó de ahí hacia abajo, es porque obviamente los analistas técnicos del mercado estaban pendientes de eso, estaban pendientes de ese retroceso a ese nivel. Y de ahí el precio rebota hacia abajo. Si el precio no rebota hacia abajo de aquí y continúa subiendo, su próximo nivel sería el 76.4, que de hecho tiene más probabilidades de actuar como nivel de soporte o resistencia que el 61.8. Pero entonces, ¿qué hago? Cuando el precio llega al 61.8, ¿qué hago? O sea, asumo de que el precio va a cambiar de dirección o que va a continuar subiendo. ¿Cuál de las dos? Podría suceder cualquiera de las dos, recuerden lo que les dije, ¿no?
Aquí no somos psíquicos, aquí no estamos tratando de adivinar ni de predecir el futuro. Pero entonces si o podría rebotar del 61 a la baja o podría rebotar del 76 a la baja. Lo que podemos hacer es tomar una posición en venta o en corto en este nivel, pero no completa. Por ejemplo, si estamos pensando entrar con 2 lotes, entramos solo con un lote. Entramos con un lote y el otro lote lo guardamos en caso de que el precio siga subiendo. Si el precio sigue subiendo hacia el 76.4, entonces aquí podría abrir el segundo lote. Obviamente sin pasarme de mi administración de riesgo, ¿no? Ya, claro que eso es otro tema y lo podríamos tocar en otro evento, en otro webinario especial para eso. Pero sí, obviamente hay que saber administrar el capital. El otro lote lo podríamos abrir aquí en el 76.4. Y ya si el precio sigue subiendo, ya yo considero que en esta zona deberíamos de tener nuestro stop loss o nuestras órdenes de cierre, ¿no? Para cerrar la posición en caso de que el precio pues siga subiendo, ¿no? Recuerden que siempre hay que operar con un stop loss, con las órdenes de cierre. La podríamos traducir literalmente a una orden de freno, ¿no es cierto? Para frenar la pérdida. Siempre hay que trabajar con esas órdenes de freno porque personalmente no le recomiendo a nadie operar sin un stop loss. El mercado puede salir en cualquier dirección. El mercado puede hacer cualquier cosa. Y si no tenemos una orden, un stop loss o una orden de freno, podríamos acabar con nuestra cuenta, ¿no es cierto? Podemos acabar con el saldo de nuestra cuenta de operaciones si no tenemos cuidado con eso. Hay estrategias que no usan el stop loss, como por ejemplo el martingala o el martingala, que es prácticamente promediar cuando el precio, si el precio se le llega a ir uno en contra, empezamos a promediar, abrir más posiciones para ir promediando la entrada, pero son estrategias muy arriesgadas porque al estar trabajando sin un stop loss, el precio puede seguir y puede seguir en contra de nosotros. En realidad al mercado no le importa a usted cuántas posiciones tenga en contra o a favor de él. El mercado va a hacer lo que mejor le plazca y si no tenemos cuidado con eso, pues simplemente el mercado puede seguir y seguir y seguir en dirección contraria a nosotros y acabar con la cuenta. Bueno, entonces estos son los retrocesos Fibonacci, los puntos pivote que también pueden ser usados como soporte o resistencia y las medias móviles y los niveles de números enteros, ¿no? Estas son las bandas Bollinger y las bandas Bollinger a veces actúan como niveles de soporte o resistencia, pero en realidad no son muy confiables en sí porque como pueden ver ellas, si el precio, si la volatilidad aumenta, ellas se van a ampliar, las bandas se van a ampliar y si la volatilidad se seca, entonces las bandas se van a encoger entre sí. O sea que son dinámicas y ellas se van a ir moviendo con el precio. Así que no necesariamente, o sea, no son muy confiables que digamos, aunque aquí vemos rebote hacia abajo, aquí también un rebote hacia abajo cuando el precio toca esa banda. Pero miren que aquí, de hecho, aquí hasta se ha salido por encima de la banda, ¿no? El precio y no rebotó hacia abajo, ¿sí ven? Y si el precio sigue subiendo, lo que hace la banda superior de las bandas Bollinger, lo que va a hacer esa banda es que va a seguir en la misma dirección del precio, porque recuerden que estas bandas se calculan, la del medio es simplemente una media móvil exponencial de 22 periodos, esta de aquí del medio, o sea, esta no tiene nada en particular, es solamente una media móvil de 22 periodos. La banda superior se calcula con 2 desviaciones estándar por encima de esa media móvil y la banda inferior se calcula con menos 2 desviaciones estándar de la media móvil. Las desviaciones estándar se van
ajustando a la volatilidad del precio y es por eso que así el precio siga subiendo. La banda superior va a seguir, ¿no es cierto? Con el precio hacia arriba. Algo así como lo que vemos acá atrás, ¿sí ven? El precio siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo y la banda siguió ahí pegadita al precio. Si en definitiva el precio llega y toca la banda y no rebota y sigue subiendo, eh, en mi opinión ya pierde efectividad este indicador como soporte de resistencia. Ah, pero si en la primera visita, por ejemplo, miren que aquí en la primera visita que el precio hace a la banda inferior, ahí sí rebota hacia arriba, ¿sí ven? Pero si él viene y visita y después vuelve y la visita y vuelve y la visita, por ejemplo aquí, no, la visita, vuelve y la visita y no rebotó, en realidad nunca rebotó hacia arriba. Esto aquí no lo podríamos considerar como un rebote en realidad, o sí, tal vez sí. Pero si vemos que se pega el precio de esa banda, pues ya deja de funcionarnos. Atentos a esa primera visita, a la primera visita que el precio hace. Por ejemplo, aquí sería mejor guardar paciencia en este caso que ya el precio se sale por encima de la banda, ¿no es cierto? Aquí no vamos a apostarle a una venta ni a una compra porque el precio es verdad que podría rebotar hacia abajo en algún momento lo va a hacer, ¿no? En algún momento va a volver a meterse por debajo de esa banda, va a venir a visitar la banda del medio e incluso va a venir a visitar la banda inferior, ¿no? En algún momento. Pero aquí no podemos estar adivinando si será que va a rebotar, será que va a seguir subiendo. Lo mejor, el precio obviamente podría seguir subiendo o podría rebotar hacia abajo. Pero lo mejor es esperar a que el precio entre de nuevo por debajo de esa banda y venga a visitar la banda del medio. Miren que aquí, miren lo que sucedió acá. Aquí el precio se sale de la banda superior, retrocede a la banda del medio, pero miren que en la primera visita que el precio hace, rebota hacia arriba. Así que podría ser una buena estrategia esperar aquí no hacer nada. Si el precio sigue subiendo, pues que siga subiendo. Si cae, entonces estamos pendientes a cuando venga y visite por primera vez esa banda inferior. En esa primera visita hay una alta probabilidad de que rebote hacia arriba. Otra cosa con las bandas Bollinger es que normalmente cuando el precio atraviesa la banda del medio, continúa hacia la banda ya sea superior o inferior. Por ejemplo, aquí, miren que aquí el precio rebota hacia arriba, se acerca a la banda del medio, vuelve y rebota hacia abajo, aquí vuelve y visita ese nivel. Aquí lo visita varias veces, rebota hacia abajo, viene a la banda inferior y viene hacia arriba. Pero fíjense que aquí no logra confirmar rompimiento. En esta vela sí confirma el rompimiento y miren que el precio viene y visita la banda superior. ¿Sí ven? Miren que aquí es incluso esta media móvil, porque esto, como les digo, es una media móvil, esta banda del medio. Aquí actúa como soporte, aquí vuelve y actúa como soporte. Está en la parte superior de las bandas Bollinger el precio en este momento. Si el precio viene y rompe por debajo de esa banda inferior, lo más probable es que venga y visite la banda inferior. O sea, si rompe por debajo de la banda del medio, pueden ir a visitar la banda inferior, ¿no? Es lo más probable. Entonces, de esa manera también podemos usar este indicador eh, para determinar niveles de soporte o resistencia o trabajar con lo que son los soportes y las resistencias. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Estuvieron muy callados durante toda la sesión. Les voy a pasar el enlace para ver la grabación del evento por si quieren volver a verla. No solamente este, sino todos los eventos que hemos tenido en el pasado sobre diferentes temas. Estos temas los podemos ir estudiando, analizando y vamos complementando todo hasta formar nuestro sistema de operaciones. También tenemos acá también tenemos el canal de YouTube
En el canal de YouTube tenemos análisis diario de acciones, commodities y de divisas también. Los jueves tenemos un consultorio bursátil a las 20:00 hora de Madrid, que viene siendo las 2 de la tarde, vienen siendo como las 2 de la tarde, hora de Nueva York. El consultorio bursátil es solamente de acciones, con nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz, experto en acciones. Bastante interesante este consultorio bursátil, ya que tocamos lo que son el mercado de acciones. Recuerden que por medio de Active Trades podemos operar diferentes mercados, diferentes bolsas internacionales, prácticamente las principales bolsas del mundo. Las bolsas de Nueva York, de Europa, de España, de Francia, de Alemania, Reino Unido, de Latinoamérica también podemos operar, de las principales bolsas de Buenos Aires, de México, de Bogotá, de la bolsa de Bogotá, de la bolsa de Buenos Aires, de la bolsa de Lima, de la bolsa de Santiago de Chile, no, de todas esas bolsas. Las empresas no son, digamos que no son todas, ¿no? Pero sí están las principales empresas de cada bolsa. Por ejemplo, de la bolsa de Colombia está lo que es Ecopetrol, Bancolombia, Isagen, Grupo Aval, ¿no? Solo las principales, están las principales, pero podemos operar en esas empresas, en esas acciones, sin necesidad de abrir una cuenta con un corredor de bolsa en ese país. Podemos operar las acciones de empresas de Argentina, de empresas de Chile, de empresas de Brasil, de México, sin necesidad de ir a abrir una cuenta con ellos. Podemos hacerlo por medio de Active Trades, con un instrumento bursátil que se llama CFDs. Por sus siglas en inglés, quiere decir Contracts for Difference, que es en realidad un contrato especial que estas empresas sacan en la bolsa de Nueva York. No estoy hablando de las empresas latinoamericanas, ¿no? Que cotizan en la bolsa de Nueva York. Cotizan en sus bolsas locales de su país y también tienen un contrato adicional que cotiza en la bolsa de Nueva York, y es por medio de esos CFDs, Contracts for Difference, contratos por diferencia, que podemos operar en esos instrumentos. Muy bien, esta plataforma que tenemos aquí es más que todo para acciones e índices. Esta es la MT4, pero la MT5 de Active Trades tiene todas las acciones. Podemos ver todos los CFDs de las acciones que les estoy mencionando. Bueno, muy bien. Espero que les haya servido algo de criptomonedas. Me pregunta Abel. Sí, Active Trades también tiene criptomonedas. Acá tenemos, voy a cambiar de perfil. Acá tenemos el Bitcoin. Ese es el Bitcoin, el precio actual. Esto es en vivo. También tenemos el Ethereum, el Litecoin, y también está el Ripple. El Ripple no tiene muchos datos. Estas criptomonedas en realidad acaban de salir en esta plataforma, pero el Litecoin sí tiene suficientes datos, el Ethereum también tiene suficientes datos. Estos son gráficos diarios
y el Bitcoin también. Miren, bueno, hablando rápidamente aquí del Bitcoin, ustedes saben que las criptomonedas, pues es un instrumento relativamente nuevo, ¿no es cierto?, en los mercados financieros. No había mucho o no hay mucha información sobre ellas técnicamente, no se sabe en realidad técnicamente cómo vayan a reaccionar, ¿no? O se vayan a comportar. Pero estamos viendo, ya estamos viendo, ya se están empezando a crear patrones en los movimientos de estas criptomonedas. En el Bitcoin podemos ver que acá atrás, esta es la media móvil exponencial de 55 días, la línea morada. Vemos cómo retrocede precisamente a esa media móvil exponencial de 55 días y de aquí rebota hacia arriba. El Bitcoin venía subiendo, ¿no es cierto? Ustedes saben, todos los que están operando en criptomonedas, pues la fuerte subida que tuvo el Bitcoin hasta esta zona de los alrededor de los 19,000, casi los 20,000 dólares. Desde ahí empieza a rebotar, a retroceder. Esto es una corrección. Llega, miren que en este retroceso llega otra vez a la media móvil exponencial de 55 días y rebota hacia arriba. Aquí vuelve y lo hace 2 veces. Aquí lo rompe. Cuando aquí lo rompe, llega y encuentra un soporte en el 10,000. Esos números enteros, incluso en las criptomonedas y en todos los instrumentos financieros, son bastante importantes para tener en cuenta. Fíjense cómo ese 10,000 actúa como un buen soporte y hacia arriba el 12,000 actúa como una buena resistencia. O sea que aquí el precio se encajonó en medio del 10,000 y el 12,000. Aquí rompe el 10,000, hizo un mínimo acá cerca a los 6,000 dólares. Se recupera el Bitcoin, vuelve y rompe por encima de la media móvil exponencial de 200 días. Y desde ese entonces vuelve y se encajona en medio del 10,000 y del 12,000, ¿no? Así que aquí pueden haber buenas oportunidades de operación si ese 10,000 sigue funcionando como soporte o si el 12,000 sigue funcionando como resistencia. Otra cosa es que lo que podríamos esperar más bien es un rompimiento de uno de esos dos niveles. Aquí intentó romperlo, pero no confirmó el rompimiento por debajo de los 10,000 dólares. Pero de llegar a confirmar un rompimiento por debajo de los 10,000 dólares, el precio podría venir a visitar otra vez la media móvil exponencial de 200 días. O de llegar a romper por encima de los 12,000 dólares, pues miren que para eso son estas gráficas, para analizar hacia dónde podría seguir subiendo o bajando el instrumento. En este caso de romper por encima del 12,000, sabemos que tendría que venir a romper el 13,000, el 14,000, pero vemos claramente que tendría el camino prácticamente libre para venir a visitar los 15,000. Y ya por encima de los 15,000, tal vez este pico que hizo aquí también podría actuar como resistencia, pero obviamente su resistencia más importante fue el último máximo que hizo. Tendría que romper por encima de este máximo para poder regresar con su tendencia alcista. De lo contrario, el Bitcoin tal vez se quede oscilando en esta zona, ¿no es cierto? Sin mucho movimiento y empiece tal vez a encontrar un punto de equilibrio, que es en realidad el propósito de los mercados financieros. Los mercados financieros hay personas que piensan que no tienen ningún sentido ni ningún propósito y en realidad los mercados financieros están es para precisamente encontrarle el precio justo a un activo, ¿no? El precio que debería de tener eh, cada activo, ¿no? Lo que le llaman el descubrimiento de precio. Eso es lo que hacen los mercados financieros, descubrir el precio justo donde debería estar eh, cada activo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por su atención para el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado la presentación de hoy. Y los esperamos en nuestro próximo evento. Muy bien, feliz noche a todos y hasta la próxima. Les habló Alexander Londoño, analista financiero de los mercados bursátiles. Hasta luego.